A continuación vamos a ver lo que corresponde a las funciones de bases de datos. Estas funciones de bases de datos nos van a permitir filtrar información y en un momento dado de ese filtrado de información poder aplicarle alguna función de algunas que son funciones básicas, pero de las más utilizadas. Aquí en este ejemplo tenemos una lista o una basecita de datos, como lo simula Excel, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 campos. Y tiene esta información, ¿sí? Aquí abajo, si recordamos cómo se trabajaban los filtros avanzados, viene mucho el tema o más o menos la manera de trabajar similar a los filtros avanzados, donde tenemos que considerar un criterio. ¿Qué es un criterio? Bueno, ciertas indicaciones de cómo va a filtrar la información. Entonces, para las funciones de bases de datos, aquí voy a poner f de x, nada más para que se vean aquí en la categoría de funciones de bases de datos. Estas son las funciones que se trabajan. Tenemos la función b de contar, b de contará, b de desves. Aquí podemos darnos cuenta que ya ubicábamos la función contar o función contará. Y aquí para las funciones de bases de datos simplemente te pusieron el prefijo bd de bases de datos. Pero pues si ya hemos trabajado estas funciones, la función contar o función contará, hacen lo mismo, nada más que lo van a realizar a través de lo que se filtre por medio de los criterios de esta basecita de datos. Entonces, pues aquí si queremos saber un poquito más qué hace cada función, pues nuevamente aquí abajo tenemos lo que realiza. Dice b de contar, dice va a contar las celdas que contienen números en el campo o columna que nosotros le indiquemos. Entonces, toda función de base de datos va a tener tres elementos a considerar o tres atributos. El primero, hay que proporcionar el rango de la base de datos. El segundo, el nombre del campo por el cual nosotros queremos aplicar la función. Y el tercero, que serían los criterios. Entonces voy a darle aquí cancelar. Entonces tenemos b de contar, b de contará. Por ejemplo, si voy aquí y le doy clic en la ayuda, recordemos que para utilizar la ayuda pues necesitamos estar conectados a internet. Aquí nos dice nuevamente la sintaxis y acá abajo tenemos un ejemplo. De hecho es el que estoy trabajando. Aquí tenemos la base de datos. Aquí, bueno, es muy parecida. Dice árbol, alto, edad, rendimiento, beneficio. Y esta es la información. Y acá arriba, en este caso, se están colocando los criterios en la parte superior. Para mí se me hace más recomendable tenerlos en la parte inferior. Pero bueno, podrían quedar en la parte de arriba. Para poner los criterios se va a colocar el nombre del campo que nosotros deseamos utilizar. Aquí muchas veces si se van a hacer varias operaciones, se copian y pegan todos los encabezados de aquí, o sea, todos los nombres de campos. Y ya nada más acá abajo se va jugando con los criterios. Y ya para utilizarla, aquí tenemos un ejemplo. Dice, aplica la función b de contar. El primer argumento a proporcionar es el rango de la base de datos. Por ejemplo, aquí seleccionarían de aquí hasta el último dato. Y luego le indicamos sobre qué campo va a aplicar la función contar. Entonces aquí le estamos diciendo que va a ser sobre el campo edad y que va a filtrar primero información. Dice, el criterio está de A1 a F2. A1 a F2, que está aquí, esta sería A1 a F2. Acá esta parte sería F2 y lo estaría tomando. Pero bueno, voy a regresar a mi archivo ejemplo, para poder aplicar una función. Le voy a dar cancelar aquí. Y entonces yo tengo que posicionarme en algún lugar donde quiero aplicar la función. Voy a reducir un poquito esto para que se vea. Y por ejemplo aquí voy a poner igual. Supongan que quiero aplicar la función b de max. Dentro de esa categoría, se fijan aquí cuando voy poniendo bd, me indica cuáles existen. Entonces supongan que yo quiero ver el máximo, la ganancia máxima
pero solamente de los manzanos. Eso es la diferencia entre una función normal. Cuando aplicábamos o se aplica la función max, seleccionamos un rango y de ese rango de datos me envía el máximo. Aquí, como tenemos varios campos de información, yo tengo que indicarle sobre cuál va a aplicar esa función. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner igual b de max, paréntesis que abre. Aquí me muestra la ayuda, dice, primer atributo son la base de datos. Selecciono el rango de la base de datos, coma, y luego dice, dame el nombre del campo sobre el cual vas a obtener el máximo. Ah, bueno, pues es ganancia. Entonces, aquí el campo lo voy a escribir entre comillas dobles, voy a poner, y aquí hay que tener mucho cuidado que se tiene que escribir exactamente como está aquí. Si yo lo pongo todo con mayúsculas o alguna letra diferente, ya no va a funcionar porque no va a encontrar el campo. Y coma, ahora me dice criterios. Aquí la interrogante era, dime cuál es la ganancia máxima, pero solamente del tipo de árbol manzano. Entonces, aquí abajo, si se fijan, está nuevamente replicado o se copian los nombres de los campos. No es necesario poner todos, aquí se pusieron todos para que se pueda jugar con cada uno de ellos. Pero si yo nada más, por ejemplo, voy a utilizar el campo árbol, bueno, puedo poner nada más árbol y aquí abajo los valores que necesito. Pero bueno, en este caso decíamos, queremos, o sea, obtener la ganancia máxima solamente de manzanos. Entonces, aquí, ¿dónde estaría mi rango de criterio? Sería árbol, manzano, ¿sí? Se fijan, sería nada más A9 y A10, porque ese es mi criterio. ¿Qué es lo que hace una función de base de datos? Va y toma toda la información de la base de datos y de ella ve qué criterio o qué filtro, o sea, un criterio es como un filtro, dice qué filtro le voy a aplicar. Entonces aquí le estamos diciendo ve y solamente toma los datos que correspondan a manzano. Entonces la demás información la va a omitir. Por ejemplo, ahí tenemos un árbol peral, un árbol cerezo, los va a omitir, nada más va a tomar la información de manzanos. ¿Qué quiere decir? La fila 2, la fila 5 y la fila 7. Ya después de que dimos esos criterios, se cierra el paréntesis y damos enter. Aquí nos daría, dice, ok, la ganancia máxima de los manzanos, se fijan, el primer manzano tiene una ganancia de 105, el manzano que está en la fila 5 tiene un valor de 75 y el manzano de la fila 7 tiene un valor de 45. Al aplicar la función b de max, pues es un hecho que quien tiene el máximo es 105. Entonces, de esa manera funcionan valga la redundancia, las funciones de bases de datos. Voy a poner ahora otra, por ejemplo, voy a poner b de min y le voy a decir, a ver, dame el mínimo. Selecciono mi rango siempre de la base de datos y le digo, pero quiero el mínimo de la edad, ¿sí? Entonces escribo aquí edad, coma, y ahora le digo, ¿sabes qué? Pero quiero el mínimo de edad, no me importa tener un criterio. Cuando no queremos poner criterio, o sea que no utilice esto de acá abajo, puedo indicarle nuevamente, selecciono nuevamente el rango de toda la base de datos. Entonces ahí no va a haber ningún filtro, simplemente va al campo edad, agarra toda la información y me regresa su resultado. Por ejemplo, ahí de todos los valores de altura que son estos, el valor mínimo es un 8 y es el que me lo está arrojando. Voy a capturar otra función o probarla. Tenemos aquí, por ejemplo, la función b de promedio. Entonces voy a poner b de promedio, paréntesis que abre, nuevamente le digo, a ver, va todo el rango de mi base de datos y algo que también puedo utilizar, por ejemplo, aquí le voy a decir que quiero el promedio de rendimiento. El rendimiento es, o sea, yo puedo poner, como ahorita mencionaba en los otros ejemplos, aquí entre comillas el nombre del campo, pero también puedo poner el orden que mantiene entre los demás. Por ejemplo, aquí el campo árbol es el 1, altura 2, edad 3, rendimiento el 4. Entonces yo puedo decirle aquí que vaya sobre el campo 4
coma, y si quiero poner un criterio, pues lo puedo hacer. Por ejemplo, le voy a decir que tome nada más aquellos árboles cuya altura sea menor a 16, ¿sí? Y voy a cerrar. Entonces aquí me está obteniendo el promedio de los árboles que tienen una altura menor a 16, que quiere decir que estaría tomando a peral, cerezo, manzano, este otro peral y este otro manzano. El único que está omitiendo es el manzano con altura de 18. Así lo podemos trabajar. Entonces voy a ponerlo con una función max para que se vea exactamente cómo lo está haciendo. Voy a poner de nuevo b de max, selecciono el rango y le voy a decir que seleccione la altura máxima, ¿sí? Entonces le voy a poner ahí la altura máxima, no le voy a poner el nombre del campo, sino el orden. Aquí sería el campo número 2. Y no le voy a poner criterios, que quiere decir, dame la altura máxima independientemente de qué tipo de árbol sea. Se fijan, me arroja un 18. Entonces, así podemos aplicar las funciones de base de datos, dependiendo de la que nosotros necesitemos, de las que tenemos en esta categoría. Es todo.